programa de la Iglesia de Cristo. Presentado por el evangelista Juan Rodríguez Jr. Dejemos que la Biblia hable. Estimados hermanos y amigos radioescuchas, les damos la bienvenida nuevamente a este su programa, Dejemos que la Biblia hable. Les habla su servidor y amigo, el evangelista Juan Rodríguez Jr., diciéndoles que no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Les agradecemos de corazón que sintonicen esta radiodifusora, que nos sigan a través de internet y que estudien con nosotros la bendita palabra de Dios, la Biblia. Queremos invitarlos para que se reúnan con nosotros en nuestro lugar de reunión, allí en el Hotel Candlewood Suites, ubicado en el 1024 South Laredo Street, San Antonio, Texas, 78204. Aquí en esta dirección de este hotel, en el salón de conferencias, ahí nos reunimos todos los domingos a las 10:30 de la mañana. Y queremos invitarlos para que se reúnan con nosotros, para que nos acompañen y adoren junto con nosotros a nuestro Dios. Serán bienvenidos, serán nuestros huéspedes especiales y nos dará mucho gusto conocerlos. Así que los invitamos para que se reúnan, si es posible, este próximo domingo. Recuerden, en el Hotel Candlewood Suites, ubicado en el 1024 South Laredo Street, San Antonio, Texas, 78204. Si tienen alguna pregunta, pueden llamarnos al número 956-251-6792. Este es el celular. Si tienen alguna pregunta de cómo llegar a ese lugar donde nos reunimos, o aún si quieren que nosotros los recojamos en nuestro vehículo para llevarlos a la reunión, lo hacemos con gusto. Y luego, terminando la reunión, los llevamos a su casa. Queremos decirles que estamos siguiendo las medidas de seguridad que marca el Departamento de Salud. Estamos usando cubrebocas, tenemos gel bacterial y practicamos la distancia que marcan las autoridades. Así que los invitamos para que se reúnan con nosotros. Será un privilegio tenerlos con nosotros. Y en el número de teléfono 956-251-6792, ahí nos pueden agregar a WhatsApp, esta aplicación, y podemos estar en contacto. Podemos intercambiar estudios, escrituras, saludos, y así podemos estudiar por este medio la palabra de nuestro Dios. Aún nos pueden escribir a nuestro correo electrónico Juan Jr., Juan Jr. 2009 @yahoo.com. Este es el correo electrónico que tenemos y ahí podemos también estar en contacto. Vamos a dejar que la Biblia hable hoy en este día, como lo hemos hecho en cada programa que presentamos. Dejemos que la Biblia hable. Y en esta ocasión vamos a estudiar el estudio número 9 de esta serie de 15 estudios. El estudio número 9, la primera parte. Lo hemos dividido en dos partes y vamos a hablar acerca del trabajo de la iglesia. El trabajo de la iglesia. Mis hermanos y amigos,
la Iglesia de Cristo tiene el trabajo más grande que cualquier otra organización sobre la faz de la tierra. El trabajo de la Iglesia incluye, en primer lugar, predicar el Evangelio a los perdidos. Número 2, edificar a los salvos o a los miembros de la Iglesia. Y número 3, ayudar a los cristianos pobres y necesitados. Este es el trabajo de la Iglesia. Y si la Iglesia descuida cualquiera de estas áreas que son su trabajo, está descuidando las responsabilidades dadas por Dios a la Iglesia. Déjenme decirles que la Iglesia, el trabajo de la Iglesia no es entretener o divertir a las personas. No es el trabajo de la Iglesia proveer diversión mediante actividades deportivas. El trabajo de la Iglesia no es social, como la Cruz Roja, el Club de Leones. La Iglesia no practica lo que en nuestros días se llama evangelio social, que a través de ayudar a las personas, a través de dádivas, a través de ayudas monetarias, pues tratan de atraerlos para que vengan a formar parte de la iglesia. El trabajo de la iglesia tampoco es la política. No podemos como iglesia apoyar o rechazar a tal o cual partido o candidato. Nuestro trabajo como iglesia no es arreglar los problemas sociales ni políticos de un país. Déjenme decirles, para que quede claro, el trabajo de la iglesia es exclusivamente espiritual y este tiene que ver con la salvación del alma. Así que vamos a estudiar estas tres áreas del trabajo de la iglesia. Y acuérdense, cuando hablamos del trabajo de la iglesia, ya lo mencionamos en el estudio anterior, que cuando hablamos de la iglesia nos referimos a cada uno de nosotros como miembros de ella, porque nosotros los redimidos, los convertidos a Cristo, los que hemos obedecido el Evangelio, formamos la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo. Entonces, estamos hablando del trabajo de la iglesia, pero estamos hablando de cuál es nuestro trabajo. Y en esta primera parte queremos hablar en el sentido general, en la iglesia como, vamos a decir, como grupo, cuál es el trabajo que tenemos. En la segunda parte hablaremos del trabajo individual de cada miembro. Así que, en primer lugar, vamos a darnos cuenta que el trabajo de la iglesia es predicar el evangelio a los perdidos. Este es el trabajo principal de la iglesia, dar a conocer la sabiduría de Dios a este mundo perdido y muerto en pecados. Fíjense lo que nos dice allí en Efesios capítulo 3, versículo 10. Efesios capítulo 3, versículo 10, dice así la palabra de Dios. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Entonces, fíjense cómo aquí se nos dice claramente que la iglesia es el medio que Dios usa para dar a conocer su sabiduría, y no solo a este mundo temporal, terrenal, sino aún también a los seres espirituales, a los ángeles, que se den cuenta
de la sabiduría de Dios, del plan de Dios para redimir al hombre perdido. La Biblia nos dice que el misterio que había estado oculto por siglos, ahora ha sido revelado a los santos. Y dijimos que se refiere a la iglesia. Vean lo que dice ahí en Colosenses capítulo 1, versículos 26 y 27. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, o sea, a la iglesia, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces, nos damos cuenta que Dios ha revelado ese misterio a través de las sagradas escrituras. Así es como conocemos la sabiduría de Dios, así es como conocemos el plan de Dios para redimir al hombre perdido. Y ahora es a través de la iglesia que el mundo y aún los ángeles pueden entender el plan de Dios para la salvación de la humanidad. Por eso, en los siguientes versículos 28 y 29, dice el apóstol Pablo, a quienes anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, la sabiduría de Dios, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, por la obediencia al Evangelio, por la obediencia a los mandamientos que encontramos en la palabra de Dios, podemos llegar al varón perfecto, es decir, a la madurez espiritual. A quien anunciamos, dice, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Entonces nos damos cuenta cómo la iglesia existe para facilitar esta misión, la de salvar al mundo perdido. La Biblia nos dice que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. Y es por eso que ha comisionado a la iglesia para llevar el mensaje de salvación a todas las naciones. Vean lo que nos dice ahí en Mateo capítulo 28, versículo 19. Mateo 28, 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto mismo se repite en Marcos 16, 15 y 16, cuando dice, id y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, ese es el trabajo que nosotros como iglesia tenemos, de dar a conocer el mensaje de salvación a los perdidos, predicar acerca de ese plan que Dios propuso desde antes de la fundación del mundo para salvar al pecador. En Romanos 10, 17 nos dice, luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea que la fe salvadora viene por oír la palabra de Dios. Y este es el trabajo de la iglesia, predicar la palabra de Dios a todo el mundo, a todas las naciones, para que la gente oiga, crea, obedezca el Evangelio mediante el bautismo
en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para perdón de pecados, y así pueda obtener la salvación de su alma. Entonces, este es el trabajo número 1 de la iglesia: predicar el evangelio a los perdidos. Ahora, hay 2 métodos para enseñar la palabra de Dios. Esto es la enseñanza personal y la enseñanza pública. Los apóstoles reconocieron esto y lo llevaron a cabo allí en Hechos capítulo 5, versículo 42, después de que la iglesia fue establecida en el día del Pentecostés. En Hechos 2, vemos cómo los apóstoles seguían predicando. Y dice allí en Hechos 5, 42, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Entonces aquí vemos estos 2 métodos de cómo alcanzar a los perdidos a través de la enseñanza. Aquí vemos que lo hacían en el templo, eso es públicamente, y en las casas, esto es privado. Es lo mismo que hacía el apóstol Pablo. En Hechos capítulo 20, versículo 20, dice: y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Aquí vemos cómo el apóstol Pablo había predicado públicamente, en público, a las multitudes, pero también había predicado en privado, por las casas. Entonces, es muy importante este tipo de enseñanza pública y privada. Hablando de la enseñanza privada, el Señor Jesucristo, Él practicó este tipo de enseñanza, aunque Él predicó a grandes multitudes, y grandes multitudes los seguían y los enseñaba, pero Él tomó el tiempo para predicar en privado a una persona o a varias. Un ejemplo lo tenemos con Zaqueo, ahí en Lucas capítulo 19, versículos del 1 al 10, cuando Zaqueo quería conocer al Señor y era pequeño de estatura, se sube a un árbol sicómoro. Cuando iba pasando el Señor por ahí, el Señor lo ve y le dice: Zaqueo, bájate de ahí. Como dice un corito, que a tu casa voy a ir. Le dice: desciende, porque es necesario que pose hoy en tu casa. Y va a su casa y ahí le enseña las verdades del reino de Dios, porque dice: hoy ha llegado la salvación a esta casa. También tenemos otro ejemplo de este tipo de enseñanza cuando habla con Nicodemo y le enseña la necesidad de nacer de nuevo. Ahí en Juan capítulo 3, versículos del 1 al 5, cuando el Señor le dice: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Le está hablando de el nuevo nacimiento, del bautismo. Y esta enseñanza la hace en privado. Perdón. También los primeros cristianos, después de la persecución que vino en Jerusalén, dice allí en Hechos capítulo 8, versículo 4, que iban por todas partes anunciando la palabra. O sea, que la iglesia se extendió a otros lugares por la enseñanza privada, personal de estos cristianos. La enseñanza pública es cuando nosotros predicamos públicamente desde el púlpito o en cualquier lugar que tengamos la oportunidad. Es a través de la predicación del evangelio que las personas van a poder ser salvas. Ahí en 1 Corintios 1:21 dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Sí, es a través de la predicación
que las personas van a poder ser salvos, aquellos que crean, aunque para la gente parezca una locura el Evangelio, pero para aquellos que se salvan, para aquellos que creen, es para salvación. Entonces es importante la predicación pública. Y en Romanos capítulo 10, versículo 14, también nos dice esto. Romanos 10, 14, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Claro, la predicación que nosotros debemos de llevar a cabo es predicar la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Esto es el Evangelio. Ahí en 1 Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 4, nos dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Entonces, aquí vemos cómo el apóstol Pablo dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. ¿Qué es lo que les había predicado? Les predicó acerca de Jesucristo, que había muerto, que había sido sepultado, pero que también resucitó al tercer día. Eso es lo que tenemos que predicar. Eso es parte del Evangelio. Ese es el Evangelio. Y eso es lo que tenemos que predicarle a las personas. Por eso, ese es el texto que hemos usado como base para nuestro programa, Romanos 1:16, como dijo el apóstol Pablo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Mis hermanos, este es el trabajo número 1 de la iglesia: predicar el Evangelio públicamente y por las casas. Número 2, otro trabajo de la iglesia es edificar a los miembros. Esto es muy importante. Mateo capítulo 28, versículo 20, dijo, Mateo 28, 20, dijo el Señor Jesucristo, leímos 28, 19, cuando dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es lo que hacemos como iglesia, esto es el trabajo de la iglesia: predicar el Evangelio y salvar a las personas a través de la obediencia. Pero ¿qué sigue después? Dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, este es otro trabajo que tiene la iglesia del Señor. Después de bautizar a las personas, hay que enseñarles, hay que hacerlos crecer espiritualmente, para que la iglesia, para que los cristianos, los convertidos, puedan llegar a la madurez espiritual. Es para que se edifiquen. Dice allí en 1 Corintios 14, 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Entonces, después de bautizados, tenemos que ser enseñados, y es el trabajo de la iglesia, enseñar a los convertidos para que crezcan espiritualmente, para que se edifiquen y así lleguen a la madurez espiritual. Allí en Efesios 4, del 11 al 16, dice, Efesios 4, del 11
Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y luego dice el final del versículo 16, dice, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, otro trabajo de la iglesia es el de la edificación de los miembros, de que crezcamos espiritualmente y lleguemos a la madurez. Se nos terminó el tiempo, pero con la ayuda de nuestro Dios, en el siguiente programa seguimos con este tema, el trabajo de la iglesia. Muchas gracias por su atención, que Dios los bendiga y queremos invitarlos para que se reúnan con nosotros en nuestro lugar de reunión en el Hotel Candlewood Suites, ubicado en el 1024 South Laredo Street, San Antonio, Texas, 78204. Todos los domingos a las 10:30 de la mañana. Los invitamos para que se reúnan con nosotros. También para que nos llamen a nuestro número de teléfono 956-251-6792. Es un celular y ahí nos pueden localizar a cualquier hora. Nos daría mucho gusto que nos llamaran. Que Dios los bendiga y que tengan un excelente día. Gracias. Dejemos que la Biblia hable. Este programa fue presentado